Sartre. Figuras de la mala fe. La forma paradigmática de la mala fe la podemos encontrar en la violencia, que reviste diferentes formas. Los comportamientos y las actitudes violentos resultan reveladores de compromisos ontológicos profundos, con permiso de Quine, para emplear su expresión en este contexto, en el sentido de que encarnan decisiones fundamentales acerca del ser y de la propia realidad humana. Desde este punto de vista, la violencia aparece como lección consistente en afirmar la inesencialidad de todo cuanto existe con respecto a la meta que me he propuesto, y en cuanto tal, violencia no es sino nihilismo. El análisis sartreano entronca en este punto con la figura hegeliana del terror en la fenomenología del espíritu. La libertad absoluta, dice Hegel, se vuelve objeto para sí misma, lo que para Sartre constituye precisamente la mala fe. En este modo de la conciencia de la libertad, el mundo es, para la conciencia, simplemente su voluntad, como si fuese la otra cara de la ilusión omnipotente de la conciencia soñadora. La violencia, como proyecto existencial, hace surgir así el universo de la violencia, que se suele asociar por otra parte con la máxima "el fin justifica los medios". Sin embargo, dada la organicidad de la relación entre medios y fines, que no podría dejar de existir en todo proyecto existencial y en la que Sartre insiste siempre, aquí es a la inversa el medio el que justifica el fin al conferirle, por el sacrificio del mundo entero si es preciso, un valor absoluto. Por otra parte, la violencia reclama, por el hecho mismo de su existencia, el derecho a la violencia. La libertad pide ser legitimada para arrasar la facticidad. Pero paradójicamente esta afirmación incondicionada de la libertad se dobla de canonización de lo dado, de consagración de la facticidad misma, pues para que se constituya el mundo como mero obstáculo inesencial que se interpone entre el violento y el objeto de su deseo, un objeto tal debe estar ya dado. No es algo que haya que construir inventando una nueva organización del mundo, ni instrumentando fines mediante la habilitación de los medios adecuados. La violencia es maniqueísta. El orden del mundo está ya establecido, solo que disimulado por malas voluntades. Basta por ello con destruir el obstáculo para que el orden aparezca, al modo como emergía la estatua de Hércules bajo el cincel del escultor leibniziano por mero desprendimiento de las adherencias perturbadoras. El bien es algo que simplemente hay que rescatar, no que construir. La violencia como proyecto existencial constituye de este modo la percepción del mundo como indiferenciada, plana, simplista. En este universo el mundo se reduce a telón de fondo del islote diferenciado que recorta como su blanco precisamente para negarlo. Por ello, la violencia, como obstinación y empecinamiento, implica una relación antihermenéutica con lo real. En cuanto a destrucción de la situación, es el no pensamiento en la medida en que el pensamiento no es para Sartre, sino el desciframiento, se tematice o no, de la situación por la libertad que la realiza al trascenderla, engendrando en ese mismo movimiento claves orientativas problemáticas y siempre discutibles, susceptibles de ulteriores convalidaciones que se enriquecen y afinan en cada nueva contrastación situacional. De este modo, la violencia es el proyecto de apropiación del mundo por destrucción. El objeto me pertenecerá en su deslizamiento del ser a la nada, siempre que esa nada sea yo quien la provoque. Ante la impotencia para fundar el objeto en su ser por medio de la libertad, como hace paradigmáticamente el artista cuando crea la obra de arte, la libertad se pone al servicio de fundarlo en su nada. Me pongo así como origen de la nada del mundo y me convierto en anticreador, sueño de destrucción continua. Para no caer en el proyecto frustrado de ser Dios, proyecto en el fracaso y la impotencia, ser el diablo y realizar el antivalor, la fundamentación, ya que no de mi ser, de mi no ser, junto con la nada del mundo, pero no en cuanto a libertad. El por sí no es a título de tal más que la propia nada, sino en cuanto a facticidad renegada y arruinada, arrasada. Pues la violencia, afirmación absoluta de la libertad, no es del otro lado sino renegación de la facticidad como estar ahí en el mundo para no asumir mi contingencia ni la del mundo que no puedo legitimar. Me afecto de libertad como puro poder nihilizador legitimado para destruirla. Me constituye en derecho a destruir este mundo, aniquilando así lo que posibilita mi libertad, como permanente aplazamiento respecto a sí misma, para hacerla coincidir consigo misma en el instante. La violencia es de este modo desestructuración de la temporalidad. En suma, la violencia como proyecto frustrado de ser el diablo ante la impotencia del sujeto para realizarse como sustancia y la imposibilidad para la sustancia de fundarse en el sujeto, opta por la aniquilación de la sustancia en el sujeto. Como en su proyecto de aniquilación del mundo pone el mundo como necesario en cuanto obstáculo que hay que aniquilar, el violento, la otra cara del estoico resignado, enfatiza siempre la inercia de las cosas, se constituye en afirmación unilateral del ser en cuanto monolítico y resistente a todo cambio. Sin embargo, el violento ha de contar con la riqueza y la complejidad del mundo, que no asume sino como mero soporte de sus destrucciones. En su mala fe,
pretende hacer de la facticidad libertad por el hecho de destruirla, al mismo tiempo que hace de su libertad facticidad si, al asumirse en la violencia como una fuerza natural entre las cosas. Desde el punto de vista del psicoanálisis existencial, la violencia en cuanto a rechazo de la facticidad es rechazo de haber nacido, pues el haber nacido es para Sartre el hecho mismo de la contingencia y de la gratuidad. En ausencia de un reconocimiento legitimador que haría de mí una existencia de derecho, soy un expósito que ha de constituirse en el fracaso en su propia instancia autolegitimadora, en tanto que adopción de mi propia facticidad trascendiéndola en mis opciones libres. El rechazo de mi facticidad arrastra la impugnación de toda legalidad en cuanto impotente en último término para constituirse o para constituirme en existencia de derecho. Ya afirmaba Sartre que si el ser humano pretende ser sujeto de derechos es justamente por no tener una existencia de derecho. Podríamos decir que sólo hace e invoca leyes aquel ser a cuyo ser compete el tener que legitimarse a sí mismo sin lograrlo nunca como realización. El violento, ante su fracaso como ser de derecho divino, como sujeto cuya sustancia misma sería ley, reniega tanto de su ser como de la ley, tanto derecho como del derecho mediante la maniobra de mala fe de hacer del hecho derecho. La violencia acaba siempre canonizando el ser por su peso para imponerse contundente y parmenídicamente por la lógica de la identidad. Es lo que es, pues es el ser, y del derecho hecho. Afirmación incondicionada del puro derecho como deber ser cuyos títulos nihilizadores imponen sobre toda facticidad. Fiat justitia et pereat mundus, pues del holocausto del mundo en aras de la pura justicia, ya de nadie ni para nadie no surge en el límite, sino la restauración del ser indiferenciado en ausencia del sentido y de la libertad que lo constituían como mundo.